por la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias que se van adquiriendo a lo largo de la vida profesional, ¿verdad? Darle la bienvenida a las personas que nos acompañan esta tarde. Un gusto estar con ustedes. Esperamos que esta presentación, lo que vamos a hablar, los conocimientos que vamos a compartir, les sean de mucha utilidad, ¿verdad? Bueno, como mencionó Brian, mi nombre es Joana Ortiz, ingeniero en electromedicina. Actualmente soy el jefe de ingeniería biomédica del Hospital CIMA, lo que en la mayoría de los hospitales y de los centros de atención de salud se conoce como equipo médico, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a estar tocando los temas de la gestión del mantenimiento de equipo médico. Entonces, un segundo para compartir por acá. Aquí tenemos, disculpan, está como lento esto. Así, me confirman por favor si se puede ver bien la presentación. Ok, vamos Súper a... bien, adelante. Excelente, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la gestión del mantenimiento de equipos médicos, algunos procesos que se dan y la implementación para llevar a cabo este proceso. Realmente la gestión del mantenimiento de los equipos médicos viene a ser parte de una gestión más amplia, una gestión integral de la tecnología médica. Entonces eso también lo vamos a estar eh, analizando un poco, ¿verdad? Perdón. Entonces, una pequeña agenda de la presentación o de los temas que vamos a tener esta tarde, conceptos básicos muy importantes para saber exactamente cuál es nuestro campo de acción en esta gestión, ¿verdad? El ciclo integral de la gestión, perdón, de la gestión integral de los equipos médicos como tal. Vamos a estar enfocándonos en la gestión del mantenimiento de equipos médicos, vamos a hablar sobre sus aspectos y componentes más relevantes y también vamos a hablar sobre algunas prácticas asociadas a la gestión del mantenimiento. Entonces, dentro de los conceptos básicos, tenemos estos tres. Tal vez muchos de ustedes los conozcan, tal vez algunos de ustedes los desconozcan o los hayan escuchado y no tienen claro cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Entonces, tecnología sanitaria, como dice ahí, ¿verdad? Es el conjunto de conocimientos aplicados a la atención sanitaria. Es decir, esto engloba dispositivos médicos, equipos médicos, sistemas, software, procesos, medicamentos, vacunas, cualquier cosa que se desarrolle para la atención de la salud de los pacientes o de las personas es una tecnología sanitaria. ¿Ok? Dentro de la tecnología sanitaria tenemos los dispositivos médicos, que son productos, instrumentos, aparatos o máquinas que se utilizan para el diagnóstico, el tratamiento o la terapia del paciente, siempre y cuando no utilicen medios metabólicos, inmunológicos o farmacológicos para alcanzar ese objetivo. Y dentro de los dispositivos médicos tenemos los equipos médicos, que son dispositivos médicos que requieren calibración, mantenimiento, reparación, capacitación y desmantelamiento. Es decir, que aquí ya nos damos cuenta que todos los equipos médicos son dispositivos médicos, pero no todos los dispositivos médicos son equipos médicos. Porque el concepto de equipo médico, según la serie de documentos técnicos de la OMS, el concepto de equipo médico excluye los dispositivos implantables o desechables o de un solo uso. Entonces eso es importante porque dentro de una organización prestadora de servicios de salud, como el hospital en el que trabajo, por ejemplo, eso define nuestro rango de acción, define nuestro alcance. Aquí, por ejemplo, nosotros no vamos a trabajar o no vamos a actuar sobre, por ejemplo, un marcapaso, ¿verdad? Que es un dispositivo implantable. Entonces, aquí a la izquierda, en la presentación, ustedes pueden ver una imagen que nos ayuda a determinar
si un dispositivo es un dispositivo médico o si se reduce su concepto a un equipo médico, con la ayuda de un diagrama de flujo, ¿verdad? Básicamente siguiendo la definición que tenemos ahí. Si requiere calibración, mantenimiento, reparación, capacitación o desmantelamiento, es un equipo médico. Entonces eso es importante tenerlo presente en el momento en el que tenemos que gestionar la tecnología. ¿Okay? Entonces, como les mencionaba, el mantenimiento de los equipos viene a ser parte de un ciclo más amplio de gestión de equipos. Entonces, aunque se representa como un ciclo, la gestión integral, más que llevar un orden, es una serie de aspectos y de procesos que se van dando de manera simultánea, se traslapan entre sí, eh, interactuando unos con otros en diferente medida y en diferente orden. Cada uno de ellos interactúa ya sea hacia adelante del proceso o hacia atrás, o mejor dicho, produciendo tal vez regresión en el proceso de la gestión, dependiendo de los factores que se vean afectados dentro de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, para hablar un poco sobre el ciclo integral de la gestión y presentarlo tal vez en un orden, pensando en un orden cuando vamos a implementar desde cero la gestión de los equipos médicos, ¿verdad? Porque como les menciono, realmente cuando ya se está implementando, cuando ya se está trabajando en la gestión, son procesos que suceden simultáneamente. Entonces, tenemos lo que es la planeación y la evaluación. Es decir, nosotros necesitamos definir una necesidad. La necesidad puede ser brindar un servicio que no tenemos, puede ser ampliar un servicio. Nuestra necesidad puede ser disminuir el porcentaje de obsolescencia que tenemos en la institución. Puede ser atraer un grupo de clientes específico o atraer un grupo de profesionales específicos de alto perfil. Hay muchas necesidades por las que nosotros necesitamos adquirir tecnología médica o ingresar tecnología médica al ciclo de la gestión. Luego que nosotros definimos nuestra necesidad, necesitamos definir el presupuesto y las finanzas. Es decir, ¿qué es esto? Esquema de adquisición. O sea, necesitamos definir si lo que necesitamos lo vamos a comprar, lo vamos a alquilar, lo vamos a tener a cambio de consumibles, lo que se conoce como comodato. Y una vez que lo tenemos definido, tenemos que revisar cuál es el presupuesto que tenemos. Es un presupuesto que está aprobado, es un presupuesto extraordinario, es un presupuesto que va a depender también del esquema de adquisición. Si vamos a tener el equipo o la tecnología a cambio de consumibles, tenemos que basarnos el presupuesto en lo que nos va a costar el comprar los consumibles del equipo. Si vamos a adquirir el equipo, tenemos que pensar también en el presupuesto, no solamente de adquisición, sino también en lo que nos va a costar mantener el equipo una vez que salga del periodo de garantía. Entonces, ahí también tenemos que pensar, pues, en el caso de la compra, de la adquisición o del alquiler, más que todo, también tenemos que pensar o presentar opciones de cómo se puede, se me fue la palabra, de cómo podemos regresar la inversión a la organización, ¿verdad? Porque para regresar la inversión a la organización, pues eso va a requerir o va a necesitar un cobro al paciente, en el caso de una institución privada. Luego de eso tenemos lo que es la evaluación y la selección de la tecnología. Es decir, ya una vez que nosotros definimos lo que necesitamos y decimos, ok, tenemos el recurso financiero para proseguir, entonces se procede a evaluar las opciones del mercado que se han tenido que investigar previamente, es decir, lo que se conoce como cotizaciones, en el caso del sector privado. En el caso del sector público sería la publicación de un cartel para que las empresas que están interesadas puedan ofertar. Y una vez que tenemos las ofertas, ya sea porque las solicitamos
específicamente, en el caso del sector privado, porque ya nos han llegado todas en el caso del sector público, tenemos que seleccionar la tecnología que mejor se adapte a las necesidades que nosotros queremos cubrir. O sea, tenemos que asegurarnos de que las características que nosotros estamos solicitando sean cumplidas. Luego de eso viene el proceso de adquisición y logística, es decir, cómo se va a recibir el equipo, cuál es el tiempo aproximado de entrega, cuál sería el tiempo aproximado de instalación, qué requisitos tengo para la instalación, si la infraestructura que tengo o el personal que tengo es suficiente para realizar la instalación, si la instalación se va a hacer a nivel interno, si es un proyecto llave en mano que requiere, que contempla la instalación por parte del proveedor. También la documentación que debe entregarse con el equipo al momento de la recepción del mismo. Luego pasamos a la etapa de instalación y puesta en operación, que es básicamente llevar a cabo la instalación según los requerimientos de fábrica y realizar las pruebas de funcionamiento una vez que el equipo ha sido instalado. Esto es un punto muy importante, ¿verdad? Las pruebas de funcionamiento una vez que el equipo se recibe, se instala, es de suma importancia porque a partir del momento en el que el equipo se le realizan pruebas de funcionamiento y nosotros damos el visto bueno en la recepción del equipo, a partir de ese momento comienza a contar la garantía. Entonces es muy importante que tengamos claro que al momento de que la garantía empieza a correr, el equipo está funcionando perfectamente. Luego de eso tenemos la etapa de capacitación. Es una etapa de capacitación tanto para el personal que va a usar el equipo como para el departamento de ingeniería o de equipo médico. Ustedes ven, esta etapa de capacitación está resaltada en azul, junto con la etapa siguiente que ahorita la vamos a ver. ¿Por qué? Porque realmente la etapa de mantenimiento y reparación, que es como aparece en esta imagen, ¿verdad? Del ciclo integral, desde este momento de la capacitación ya nosotros estamos hablando de gestión del mantenimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera cláusula de una garantía? No cubre daños por uso negligente o descuidado del personal. Entonces, desde el momento en que nosotros nos aseguramos de que el personal que va a usar el equipo está debidamente capacitado y que comprendió cómo utilizar el equipo de manera correcta, desde ese momento nos estamos ahorrando muchos dolores de cabeza. Aquí algo muy importante que hay que tener en cuenta en el tema de capacitación es no solamente asegurarse de que el personal recibe la capacitación, sino que hay que evaluar al personal luego de la capacitación. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, en diferentes áreas de la vida, no solamente en laborales. A veces estamos en una capacitación, estamos en una charla o incluso estamos en una conversación con familiares o amigos o demás y siempre hay personas que no están prestando atención. Entonces, la gente puede firmar una lista de asistencia y decir, yo estuve en la capacitación. Pero si estuvo en la capacitación solamente en cuerpo, pero no estuvo en mente ni en alma, de nada sirve esa capacitación. Y cuando van a abrir, y cuando van, perdón, a utilizar el equipo, no saben cómo usarlo, lo usan mal, causan un daño y ahí empiezan nuestros dolores de cabeza. Lo mismo para el departamento de ingeniería. Es muy importante que nosotros, como primera línea de atención ante una falla, indiferentemente de si es un equipo que está en contrato o que está en garantía, nosotros como primera línea de atención tenemos que tener un conocimiento básico, tanto del funcionamiento del equipo como de las posibles fallas. Estamos de acuerdo que nosotros no podemos solicitarle a un proveedor el mismo nivel de capacitación que ellos reciben de fábrica, porque fábrica no lo va a permitir. El fabricante no va a permitir que eso se dé, aun cuando el proveedor estuviera en la mejor de las anuencias en ayudarnos en ese aspecto. Sin embargo, es importante que nosotros seamos capaces de identificar fallas que sean producidas por usuario o fallas que son producidas realmente por un mal funcionamiento del equipo. Entonces, eso nos ayuda muchísimo en el momento en el que nosotros contactamos, por ejemplo, de vía telefónica con el proveedor
y les decimos o les preguntamos, mira, fulano, sutano, tengo este problema, el equipo me está dando este error o me está dando esto. Si nosotros sabemos a un nivel básico el funcionamiento del equipo, qué puede producir estos errores, podemos entendernos mucho más fácil, mucho más rápido con el personal de servicio técnico, y eso nos puede ayudar incluso a resolver el problema vía telefónica y no tener que esperar a que el personal del proveedor llegue físicamente. Entonces eso acorta muchísimo el tiempo que el servicio está sin funcionar y que el equipo está fuera de servicio también. Luego de que tenemos al personal debidamente capacitado, tanto el usuario como el departamento de equipo médico, sigue la etapa de operación y seguridad, que también está resaltada en azul, porque también está muy ligada con lo que es el mantenimiento del equipo. ¿Verdad? Aquí en operación y seguridad, básicamente lo que hacemos es ver el comportamiento del usuario con respecto al equipo, sobre todo si es una tecnología nueva a las que el usuario no está acostumbrado, ¿verdad? O que cambia radicalmente con respecto a una tecnología anterior. Entonces es muy importante que durante el proceso de capacitación y de operación inicial se haga un análisis de riesgos, tanto del equipo hacia el personal como del personal hacia el equipo. Entonces, ¿qué se necesita para operar el equipo de manera correcta? Necesito algún tipo de equipo de protección personal, o necesito tener cuidado cuando muevo el equipo de alguna forma para no golpearme yo, para no golpear el equipo. Entonces, todas estas dos etapas anteriores están sumamente relacionadas con lo que es la etapa de gestión del mantenimiento. Tenemos, por supuesto, la etapa de gestión del mantenimiento y la reparación, que es lo que vamos a estar hablando más adelante. Y luego de eso, la parte final del ciclo, si lo hablamos desde el punto de vista de un activo como tal, como un activo individual, la parte final de su ciclo de gestión sería la baja en la eliminación, ¿verdad? Que básicamente es sacar de la institución o de la organización la tecnología, por la razón que sea, que debe estar bien documentada, ya sea porque es un daño irreparable, ya sea porque es una tecnología obsoleta, o simplemente porque ya está en desuso. Entonces procedemos con la baja y con la eliminación correspondiente. Recordemos que dependiendo del tipo de equipo que nosotros vayamos a eliminar, va a necesitar un desmantelamiento o un desecho particular, ¿verdad? No vamos a desinstalar un equipo de rayos X y vamos a tomar el emisor de rayos X y simplemente lo vamos a poner en el contenedor de basura. Eso requiere todo un proceso de desecho que debe ser seguido. De igual manera, los desechos electrónicos, hay empresas que se dedican a recibir desecho electrónico. Las baterías, por ejemplo, también tienen que ser desechadas de una forma particular o con un cuidado particular, para evitar no solamente derrames de sustancias tóxicas y peligrosas, sino para evitar incendios, ¿verdad? Porque si nosotros agarramos una batería y la echamos en un contenedor de basura normal, no sabemos si hay metales que van a entrar en contacto con las terminales de la batería, se va a recalentar, va a ser una chispa, tenemos material combustible y es una emergencia o una catástrofe que se pudo haber evitado fácilmente. Entonces, no sé si hasta este punto, en lo que es la gestión integral de los equipos, tenemos alguna pregunta o alguna consulta al respecto. Bueno, seguimos entonces. Ahora sí, entonces vamos a entrar de lleno en lo que es la gestión del mantenimiento de los equipos médicos específicamente, ¿verdad? Dentro del ciclo integral. Para aquellos que ya han estado, que ya están en contacto con lo que es la gestión del mantenimiento de equipos médicos, sabrán que esa imagen que está ahí es más real de lo que uno podría imaginarse. Aspectos importantes de la gestión del mantenimiento. La gestión del mantenimiento
así como pertenece a un ciclo más grande, la gestión del mantenimiento tiene un ciclo en su interior o una serie de aspectos que también se suceden de manera simultánea. No hay un orden específico para estos aspectos que van sucediendo dentro de la gestión, son todos de igual manera, se traslapan y van sucediendo al mismo tiempo, van interactuando entre ellos en diferentes niveles, en diferentes momentos del proceso. Todos estos aspectos los vamos a ir tratando. Sin embargo, nos vamos a centrar en la gestión operativa. ¿Por qué? Porque es la gestión que tiene primero más componentes, más factores relevantes y incluido ahí el elemento más importante que necesitamos para iniciar o para mantener una gestión del mantenimiento. Entonces, ¿cuál es ese elemento tan importante y tan imprescindible, ¿verdad? Para la gestión operativa, que básicamente es planificar y ejecutar un programa de mantenimiento, ¿verdad? Tan fácil que se oye. Lo que necesitamos es inventarios, en plural, porque no vamos a necesitar solo uno, vamos a necesitar varios inventarios. Entonces, ¿por qué es tan importante tener los inventarios? ¿O cuáles son primero las características? Bueno, primero necesitamos tener un inventario propio. Es decir, es muy probable que el departamento de contabilidad o el encargado de activos de la institución tenga un inventario. Sin embargo, no podemos asegurar nosotros como responsables directos de la base instalada de equipos médicos, no podemos asegurar que ese inventario esté completo, ni tampoco que ese inventario esté relacionado correctamente entre lo que el departamento de contabilidad dice que es y lo que realmente es. Porque nos ha pasado aquí que, por ejemplo, tenemos un activo que está registrado en contabilidad con un nombre de un equipo y cuando vamos a hacer la toma física resulta que el equipo es algo totalmente diferente. Eso es común, nos ha pasado algunas veces, entonces no podemos confiarnos en el trabajo de alguien más para una responsabilidad que es nuestra. Entonces, el inventario debe de ser propio. Nosotros tenemos que levantar un inventario y estar conscientes de toda la tecnología médica que tenemos a cargo. Tiene que ser detallado, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de un inventario que me dé marca, modelo y serie de los equipos. Eso, o sea, esas tres características o esa información, esos tres rubros, es en el mejor de los casos insuficiente, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos un inventario detallado con elementos que ahorita les voy a mostrar, eso nos va a facilitar mucho la vida en el ciclo de la gestión. Entonces, ¿a qué nos referimos con un inventario detallado? Bueno, marca, modelo y serie, que es lo básico que debería tener un inventario, que como les digo, en el mejor de los casos es insuficiente. Un inventario, la tecnología o los equipos médicos deben de tener un activo propio, es sumamente importante. Los activos, ya llámese equipos médicos, llámense muebles, archiveros, mesas, escritorios, todo. Toda una organización tiene un activo de contabilidad. Todo tiene un número de serie, todo tiene un activo asignado. Sin embargo, es muy importante que nosotros asignemos un activo propio a nuestros equipos. ¿Por qué? Porque eso facilita mucho el filtrado de información en, en nuestro inventario, ya sea que lo tengamos en un archivo de Excel o en un sistema computarizado, que de esto también vamos a hablar un poco más adelante. Entonces es muy importante tener identificado los activos como los equipos con activos propios. Eso nos da una ventaja porque nosotros podemos identificar fácilmente por el número de activo que nosotros le asignemos a dónde pertenece un equipo.
¿verdad? Ven que más abajo, bueno, más abajo ahí tenemos en la información que hay que incluir en el inventario la ubicación. Entonces, adelantándome un poco a los puntos, el inventario debe de decirnos dónde está ubicado el equipo, en qué servicio, a qué servicio pertenece o qué servicio tiene custodia de él. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro inventario un activo propio y le ponemos dónde está ubicado, cuál es el servicio que tiene custodia. Nosotros, por ejemplo, aquí en el hospital tenemos asignados un número de activos propios a cada servicio. Entonces, por ejemplo, los activos que van del 1 al 200, por ejemplo, pertenecen al servicio de patología. Los activos que van del 201 al 300 pertenecen al servicio de laboratorio clínico. Y así sucesivamente para todos los departamentos. Adicional a eso, si nosotros tenemos un activo propio y asignado a los equipos, tenemos definida su ubicación, podemos utilizar un código de colores para identificar los activos a los que el servicio al que pertenecen los activos. Eso también lo vamos a hablar un poco más adelante cuando toquemos el tema de los sistemas de gestión computarizados. Entonces, devolviéndonos de nuevo al orden inicial, información importante, la fecha de adquisición del equipo, el costo de la adquisición, el estado contractual y su frecuencia de mantenimiento. Si nosotros tenemos un inventario con esta información, eso nos facilita muchísimo todos los aspectos, no solamente de la gestión del mantenimiento, sino también de la gestión integral. Todas las etapas que hablamos al principio, la evaluación del presupuesto, el abajo, la eliminación, definir necesidades. Todo eso se facilita si nosotros tenemos a mano esta información en un inventario. Entonces, otra ventaja, otro beneficio que tenemos de tener un inventario bien completo y que no siempre se toma en cuenta es la capacidad de respuesta ante una emergencia. Si nosotros estamos claros en la cantidad de equipos que nosotros tenemos de cada tipo de equipo y en dónde están ubicados en la organización o en la institución, eso nos da la capacidad de responder mejor a una emergencia o a una catástrofe. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros tenemos que atender, por la razón que sea, una cantidad de pacientes que sobrepase la capacidad del servicio de urgencias. Entonces, si yo tengo claro cuántos equipos, por ejemplo, cuántos monitores de signos vitales tengo en el servicio de urgencias y me veo sobrepasado en la atención de pacientes, por la razón que sea. Si yo conozco cuántos equipos similares a ese tengo en el hospital o en la organización y en dónde los tengo ubicados, yo puedo gestionar con las jefaturas o los encargados de cada uno de esos servicios mucho más fácil el préstamo de esos equipos o sacar esos equipos de esos departamentos para atender esa emergencia. Número uno. Y número dos, también es importante tener un inventario de equipo que sea específico para atender emergencias. Eso es un poco difícil, ¿verdad? Porque tener un equipo que no se esté usando, solamente ahí, en caso de que suceda una emergencia, pues bueno, ¿cuántas veces suceden este tipo de situaciones? Gracias a Dios no suceden frecuentemente. Pero sí es importante que en el momento en el que nosotros vamos a dar de baja un equipo o una tecnología que sea funcional, pero que ya no tiene soporte del fabricante, que ya es una tecnología que tal vez ya está obsoleta, porque no tiene tantas características como tecnologías más modernas. Es importante que consideremos, antes de destruir ese activo, mantenerlo como un equipo de emergencia. Y no solamente pensemos en un equipo de emergencia ante una catástrofe de estas, ¿verdad? Para no ser tan fatalistas, sino pensemos en que, por ejemplo,
tengo una X cantidad de, por ejemplo, máquinas de anestesia. Y yo compro máquinas de anestesia nuevas. Si yo compro 3 máquinas de anestesia para reemplazar 3 máquinas de anestesia viejas, en lugar de yo deshacerme de las 3 máquinas viejas, consideremos mantener una máquina de anestesia en, en backup, ya sea en el propio servicio o en un espacio definido para tal uso, que me permita a mí tener reacción y respuesta ante una máquina que me cae fuera de servicio, ¿verdad? Pensemos en que si yo tengo, por ejemplo, 4 quirófanos y tengo 4 máquinas, no tengo más máquinas de anestesia. Si una de esas máquinas me cae fuera de servicio, ese quirófano no se puede utilizar. O sea, estoy perdiendo capacidad de atención a personas que requieren una cirugía porque no tengo un equipo de respaldo para suplir el equipo que me quedó fuera de servicio. Entonces, es un equipo que tal vez esté desactualizado, que tal vez no tenga todos los módulos ventilatorios que los anestesiólogos requieren, o que tal vez ya no tenga soporte de fábrica como para tenerlo de primera línea funcionando. Pero si es un equipo que podemos asegurar que es funcional, entonces nos puede servir para solventar esa emergencia. Entonces, tener en el inventario equipos identificados que son como backup para resolver este tipo de situaciones es muy, muy útil. ¿Qué otra información podemos agregar en el inventario? Podemos agregar también la clasificación según el EMB, ¿verdad? La clasificación de equipo y material biomédico según el Ministerio de Salud. Eso podemos ponerlo en el inventario. Podemos agregar el activo contable. Eso no es una necesidad, pero resulta muy útil cuando estamos en el proceso de baja. Si nosotros tenemos que hacer el proceso de baja en el que necesitamos llenar la información del activo que vamos a desechar, tener el activo contable a mano, si bien no es un requisito o una obligatoriedad tenerlo en el inventario, nos evita tener que desplazarnos físicamente hasta donde está el equipo solamente para ver el activo de contabilidad y poder llenar el documento. Entonces, tener el activo contable podría ser una información a considerar para tener el inventario. El estado operativo de cada uno de los equipos, si es un equipo que está en estado funcional, si es un equipo que está en revisión, si es un equipo que está fuera de servicio. Si queremos hilar un poco más fino en la información que queremos tener a mano, podemos poner el número de lote del equipo o incluso la versión de software que está utilizando el equipo también. Todo eso es información adicional que podemos tener, ya sea en el inventario, si queremos tener todo en un solo documento, en el caso de que lo tengamos en un archivo de Excel, o lo podemos tener en documentos separados, siempre que lo tengamos igual a mano junto con el inventario. ¿Qué inventarios adicionales debemos de tener, verdad? Porque al principio hablamos de inventarios en plural. Entonces, no solamente la información de los equipos médicos que nosotros tenemos en el hospital, también necesitamos inventarios de accesorios, en el caso de que seamos nosotros los que nos encargamos de los accesorios que se necesitan para utilizar los equipos, por ejemplo, los accesorios de un monitor de signos vitales, sensor de oximetría, cables SG, brazaletes y mangueras PANI. Si somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo de esos accesorios, entonces es muy importante tener un inventario de accesorios. Lo mismo con los repuestos. Nosotros es muy importante que tengamos un inventario de repuestos. Ahora, no necesitamos tener cada una de las partes de cada uno de los equipos, porque si no, imagínense el espacio que necesitaríamos y la cantidad de dinero que requeriríamos también para tener un inventario de esa magnitud. En el inventario de repuestos nosotros tenemos que identificar cuáles son las partes o los repuestos que más necesitamos cambiar o reparar frecuentemente. Entonces es muy importante tener definido el inventario de repuestos y accesorios porque eso nos permite acortar el tiempo que un equipo está fuera de servicio.
Igualmente, pues es importante tenerlo actualizado, ¿verdad? Ojalá tener en ese inventario de repuestos, por ejemplo, y de accesorios, no solamente, ok, cable SG marca X, sino tener cable SG marca X, referencia tal, porque eso también nos agiliza el proceso de pedir una cotización, por ejemplo. Entonces, si yo tengo el número de parte del repuesto del accesorio, necesito pedir una cotización, entonces en lugar de yo enviar un correo a proveedor X, necesito que me cotice por favor este repuesto o este accesorio, entonces la respuesta del proveedor va a ser, ok, páseme, tiene el número de parte, entonces yo tengo que ir a buscar el número de parte del accesorio, del repuesto, y tengo que volver a escribirle para decirle, ok, este es el número de parte del repuesto del accesorio. Entonces, si en mi inventario yo tengo ya esa información, puedo de una vez enviarle la solicitud al proveedor con todo lo que necesita para que cuando el proveedor me conteste, ya me conteste con la cotización de lo que yo necesito. Además, es muy importante también, no solamente para ahorrar ese tiempo, sino que si yo le doy la información completa al proveedor de lo que yo necesito, con número de parte y ojalá con fotografía, eso nos evita muchos errores en la cotización y en el envío de repuestos, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros enviamos nada más, necesito esta parte, necesito este accesorio, el proveedor me dice, ok, esta es la cotización, y resulta que cuando llegó el accesorio o el repuesto, no era lo que necesitábamos, no era para el modelo que necesitábamos reparar, o era totalmente otra cosa. Entonces, tener esa información a mano es sumamente importante. Algunas consideraciones con los inventarios. Bueno, tiene que estar en actualización constante. De nada nos sirve levantar un inventario sumamente detallado y nunca más volvimos a darle cariño al inventario. Nunca más volvimos a actualizarlo. Dimos de baja tecnología, entró tecnología y nunca más volvimos a actualizar el inventario. Entonces es muy importante mantenerlo actualizado. Dependiendo de las políticas institucionales, puede ser que el inventario requiera de una revisión anual o de una revisión semestral. Sin embargo, si nosotros llevamos bien documentado las adquisiciones o las entradas, porque puede llegar equipo en alquiler o en comodato, que no es precisamente una adquisición. Si nosotros tenemos documentado, bien documentado, los ingresos de tecnología al hospital y las bajas que se dan, si nosotros llevamos eso bien documentado, no necesitamos hacer revisiones anuales de todo el inventario, o al menos no hacerlo tan seguido, en el caso de que nos pidan que sea más seguido de una frecuencia anual. Entonces, si nosotros tenemos eso bien documentado y lo vamos llevando al día, eso nos evita después muchos dolores de cabeza. También hay que considerar que hay modelos que no incluyen todos los equipos en el inventario. Hay modelos que incluyen en el inventario solamente equipos críticos o solamente equipos dependiendo de su nivel de riesgo, son los únicos que están en el inventario. O por ejemplo, solo entran en el inventario los equipos que van acorde con la visión de la organización. ¿Verdad? Si es una organización prestadora de servicios de salud o sea, de procedimientos específicos, se ingresan en el inventario los equipos que afectan directamente esos servicios y se dejan por fuera otros. Realmente aquí, bueno, pues esos modelos existen, pero al menos en nuestro caso, el 100% de los equipos médicos están incluidos en un inventario. No sé realmente si aquí habrá alguna institución que utilice alguno de estos modelos de inclusión, pero bueno, los modelos existen y no está de más conocerlos. Ahora sí, un CMMS. Esas son las siglas en inglés, un sistema computarizado para la gestión de mantenimiento. Esto es una herramienta que es muy importante que se insista a la organización en contar con esta herramienta. ¿Por qué? Porque, ok, nosotros podemos tener en el inventario, podemos tener
un archivo de Excel con toda la información que nosotros ya hemos venido hablando del inventario. Y eso está genial, eso está muy bien. Sin embargo, si nosotros usamos un sistema computarizado para la gestión del mantenimiento, eso amplía nuestra capacidad enormemente. ¿Por qué? Porque yo no solamente tengo el inventario con toda la información detallada que ya estuvimos hablando, sino que además yo no necesito un archivo diferente para, por ejemplo, registrar los costos de un mantenimiento. No necesito tener una carpeta digital, en el caso de que lo tenga digital, una carpeta digital por aparte donde yo tenga todos los mantenimientos o todas las órdenes de servicio de los equipos. Y si los tengo físicos, pues no necesito tener físicamente un archivero lleno de ampos con todos las órdenes de servicio. Yo puedo en un sistema computarizado o un sistema de gestión digital, yo puedo integrar toda esta información directamente en cada uno de los activos. Además puedo generar ahí mismo las frecuencias de mantenimiento. Puedo imprimir lo que sea que yo necesite, ya sea la información del equipo, ya sea los órdenes de servicio que se han realizado, etc. Entonces es una herramienta sumamente útil, ¿verdad? Y si no se cuenta con ella, es muy importante insistir. Nosotros acá utilizamos una de las ventajas más grandes que nos ha dado este sistema es que además podemos tener ahí mismo el inventario de accesorios, el inventario de repuestos y sobre todo nos permite generar una etiqueta de identificación de los equipos. Por eso les decía yo que es sumamente importante identificar cada uno de los equipos con un activo propio del departamento. Y por eso les comentaba la identificación por colores. ¿Por qué? Porque entonces nosotros le ponemos a cada uno de los equipos una etiqueta que tiene el color del departamento al que pertenece. Ahí está el número de activo, que ya habíamos hablado que hay un rango de activos que pertenecen a este servicio que está identificado con este color. Y en la etiqueta podemos poner un código QR que nos genera el sistema de gestión, en el que podemos ver la información del equipo, información como marca, modelo, serie y demás, y también podemos ver el estado del mantenimiento actual. Entonces, un sistema de estos de gestión computarizado es sumamente recomendable. Ya prácticamente eso no es un lujo, es ya algo que debería de ser básico para la gestión del mantenimiento. ¿Ok? Entonces, luego de que ya tenemos definido nuestro inventario, ya sea en Excel, ya sea en un sistema computarizado, ya que conocemos el objeto de la gestión, ¿verdad? Que en nuestro caso será todo el conjunto de equipos médicos. Tenemos que definir el siguiente aspecto básico para la gestión, que es definir la metodología. No, aquí voy a hacer otra pausa porque no sé si antes de continuar hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que se quiera comentar al respecto de lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, don Johanan, tengo dos consultas. Sí, Eh, si gustan, se las voy leyendo y si hay alguien que tenga que indicar algo, cualquier cosa le damos la palabra, ¿verdad? Bueno, dice R. García. Buenas noches. ¿Cómo contrata la capacitación previa a la recepción de equipos por tiempo o por cumplimiento de objetivos? ¿Cómo comprueban que las personas capacitadas tienen el conocimiento necesario? ok, ahí se cortó un poco el audio al final, pero aquí estoy viendo la pregunta en el chat. Dice, ¿cómo contrata la capacitación previa a la recepción de equipos por tiempo o por cumplimiento de objetivos? ¿Cómo comprueban que las personas capacitadas tienen el conocimiento necesario? Ok, no entiendo, no me queda muy claro la primera parte de la pregunta, es cómo contrato la capacitación previa a la recepción. Esa parte de la pregunta no me queda muy claro. Ahora, ¿cómo comprobamos que las personas capacitadas tienen el conocimiento necesario? Bueno, pues era lo que les comentaba, ¿verdad? O sea, cuando nosotros realizamos una capacitación,
lo importante no es solamente darle la capacitación a la persona y que la persona esté presente durante la capacitación. Necesitamos evaluar el conocimiento que la persona obtuvo de esa capacitación. Entonces, ya sea que el proveedor que está dando la capacitación traiga su propia evaluación, o nosotros a nivel interno definimos una evaluación posterior a la capacitación. Entonces, y más allá de eso, no solamente realizar la evaluación de la capacitación, sino que tenga una calificación, de manera que si la persona no cumplió con el mínimo de respuestas acertadas, por decirlo de alguna manera, tenga que repetir la capacitación. Entonces, esa es pues la forma en la que nosotros manejamos eh, la comprobación, por decirlo de alguna manera, de que las personas que fueron capacitadas realmente están comprendiendo lo que se capacita, o sea, lo que se les está explicando. No sé si respondí la consulta. Ok, tengo otra consulta, don Johan. Ok, si gusta se la puedo leer. Uh -huh. Bueno, creo que igualmente es de R. García. Bueno, dice que nos puso lo primero de la pregunta anterior. Si gusta, primero le leo esta parte. Dice, Okay. ¿se contrata la capacitación por una semana o mes o hasta cumplir un listado de ítems que dure lo que dure la misma? Ok. Generalmente cuando se hace el ingreso de tecnología, ya sea porque viene comprada o porque viene nueva en comodato, alquiler o lo que sea, se define un tiempo de capacitación para el personal. Es decir, vamos a dar una capacitación de una semana. Entonces, en esa semana tenemos que cubrir todo el personal que va a estar en contacto con el equipo, ¿verdad? Entonces, generalmente el tiempo promedio de capacitación es una semana. Ahí tenemos que cubrir todo el personal que está en los diferentes turnos, en caso de que haya turnos. Hay un turno de día, un turno de tarde y un turno de noche. En esa semana tenemos que cubrir el 100% del personal. Y luego de la capacitación se da una serie de acompañamientos durante el uso ya propiamente del equipo. Entonces, ok, podemos repetir la capacitación a un cierto número de personas, pero pues no podemos repetirlo indefinidamente, ¿verdad? Dentro del tiempo que se define en el contrato de adquisición o de comodato, de alquiler, como sea, tenemos que asegurarnos de que las personas cumplan con los requisitos de la capacitación. Perfecto. Bueno, vamos avanzando para poder tener leyendo la otra consulta. Igualmente, desde Río García se puede llevar en el inventario el chequeo del mantenimiento rutinario o preventivo con fechas y que comprendió el mismo. ¿Es prudente que el mantenimiento lo dé quien lo vendió o es mejor tener varios proveedores para el mantenimiento para no depender de solo uno? Ok, bueno, ahí se nos adelantó R. García un poco con lo que vamos a hablar más adelante, pero para no hacerlo esperar hasta que lleguemos a esa diapositiva, eh, el inventario, pues, o sea, si nosotros ponemos, digamos ya, el contenido del inventario dentro del archivo, si hablamos de un archivo de Excel, por ejemplo, eso nos va a cargar muchísimo el documento, ¿verdad? Entonces, yo creo que no sería como muy conveniente poner dentro del el inventario información propiamente del mantenimiento, como fechas o qué se hizo, ¿verdad? Podemos poner ahí en el inventario si este equipo tiene un mantenimiento semestral, si tiene un mantenimiento trimestral, si es un mantenimiento interno, si es un mantenimiento externo, pero más allá de eso creo que no es muy conveniente para no cargar demasiado el, el inventario. Y bueno, pues quién va a dar el mantenimiento, si lo va a hacer externo o va a ser interno, eso va a depender de muchos factores que si gustan podemos verlos más adelante para no detenernos mucho acá. Perfecto, Entonces, no sé señora, si... no tengo más consultas por el momento, entonces si gusta, continuamos.
Perfecto, entonces vamos adelante. Ok, entonces, una vez que ya hemos definido el mantenimiento, ¿verdad? Perdón, el inventario con toda la información que necesitamos tener ahí, que nos es útil, pasamos a lo que es la metodología. ¿A qué nos referimos con esto? Un segundo. Dale un segundito que se quedó pensando la computadora. Bueno, mientras carga la diapositiva, ¿a qué nos referimos con la metodología? A la consulta que nos hacía el compañero. Tenemos que definir si vamos a trabajar con mantenimientos externos, con mantenimientos internos, o si va a ser mantenimientos de forma mixta, ¿verdad? O sea, que a una parte que va a ser realizada por el personal externo y una parte que va a ser realizada. ¿De qué va a depender eso? Pues de los recursos con los que nosotros contemos, recursos materiales, recursos financieros y recursos humanos. Entonces, en un principio, si estamos hablando de tecnología de reciente adquisición, el equipo va a estar en un periodo de garantía, en el cual los mantenimientos van a estar cubiertos por el proveedor, ¿verdad? Entonces, digamos que hasta ese momento vamos un poco desentendidos de la ejecución del mantenimiento en el sentido de que no nos toca a nosotros. No nos desentendemos de él del todo porque por supuesto tenemos que supervisar el mantenimiento que hace el proveedor. Perdón. Pero una vez que el equipo salga del periodo de garantía, pues nosotros tendremos que definir la criticidad del equipo, su nivel de riesgo, su nivel de complejidad, junto con aspectos como los mencionaba, los recursos financieros o recursos humanos. Si yo tengo suficiente recurso humano, con suficiente capacidad, conocimiento, y tengo suficiente recurso material, es decir, tengo suficientes equipos de testeo o simuladores para realizar el mantenimiento, entonces yo puedo, ya terminó de pensar la computadora. ¿Ok? Bueno, lo que les comentaba, externos, internos o mixtos. Eso va a depender de qué? De los recursos financieros, materiales y humanos que yo tenga. Entonces, bueno, como les comentaba, si yo tengo suficiente recurso humano y material para asumir el mantenimiento, lo podemos hacer a nivel interno. Por supuesto, hay equipos en los que obligatoriamente, por normativa nacional, por ejemplo, el mantenimiento tiene que ser realizado por un proveedor o por el representante de fábrica o por un proveedor debidamente capacitado por fábrica. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Los equipos emisores de rayos X. Aquí los equipos emisores de rayos X, el mantenimiento sí o sí tiene que ser mediante un contrato con el representante exclusivo, bueno, con el representante oficial o con el proveedor de fábrica. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos que hacerlos sí o sí a través de un contrato externo. Pero, por ejemplo, una vez que nosotros compramos una base de monitores de signos vitales, los equipos ya salieron de garantía, si nosotros contamos con el suficiente personal y con las suficientes herramientas para asumir ese mantenimiento, es un mantenimiento que podemos hacer nosotros perfectamente, ¿verdad? Entonces, esta metodología, ¿verdad? Que nosotros decidamos adoptar dependerá de los recursos. Por ejemplo, en el caso de los equipos que se vayan a ver de forma externa, ahí tenemos que tomar en consideración el costo del contrato. O puede ser que no tengamos, que se vean equipos de forma externa, pero que no sea por un contrato como tal, sino que sea por una orden de compra. Entonces nosotros podemos sacar a principio de año una orden de compra por 3 visitas. Entonces, algunos proveedores toman eso como un contrato y el equipo recibe, o la institución recibe los beneficios como tal de un contrato. A veces solamente les sacamos una orden de compra por dos visitas al año, por ejemplo.
Entonces, todo eso va a depender de los recursos con los que nosotros contemos. Específicamente va a depender de los recursos financieros, porque los recursos financieros van a afectar los recursos materiales y humanos, ¿verdad? Entonces, si nosotros necesitamos más gente, pero finanzas dice no, no podemos hacer nada. Si nosotros decimos, ok, necesitamos más materiales, pero más herramientas, más simuladores, más equipo de testeo, y finanzas dice no, pues ni modo, no podemos asumirlo nosotros internamente. Ahí ya el departamento financiero decidirá si para ellos es más factible pagar un mantenimiento externo que comprar y capacitar o sumar recurso humano y material, ¿verdad? Entonces, básicamente a eso nos referimos con metodología, ¿verdad? Externo, interno, mixto, que va a depender de los recursos con los que contemos. Entonces, perdón, una vez que ya nosotros hemos definido nuestra base de información, que es el inventario, una vez que hemos definido la metodología que vamos a emplear, una vez que tenemos claros los recursos con los que contamos, que esos recursos pueden cambiar en el tiempo y pueden afectar la metodología que tenemos, ¿verdad? Esos recursos no se van a mantener ahí escritos en piedra, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero digamos que de manera inicial tengo definidos los recursos que necesito para la metodología que he escogido. Entonces, en ese momento podemos iniciar la gestión, porque lo que hemos hablado hasta ahora, no, si bien es cierto, es parte de la gestión, realmente es las herramientas básicas en las que yo necesito fundamentar la gestión. Entonces, una vez que tengo definido mis inventarios y mi metodología y mis recursos con los que cuento, puedo empezar con la gestión. Entonces, ¿cuáles son los componentes de esa gestión? Propiamente, el mantenimiento. Ahí tenemos mantenimiento correctivo, lo vamos a conocer como MC, y los IMP, que son inspecciones y mantenimiento preventivo. Entonces, perdón, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en esta parte? Establecer los procedimientos de inspección y de mantenimiento preventivo y de mantenimiento correctivo. Entonces, la forma más fácil de establecer esto para equipo que ya no está en el periodo de garantía es seguir las recomendaciones del fabricante. Nosotros podemos, la mayoría de los manuales de equipos de servicio que tienen que llegarnos a nosotros con la compra de los equipos y que debemos custodiar nosotros como departamento de ingeniería médica o de equipo médico, ¿verdad? El manual de servicio no podemos dejarlo propiamente en los departamentos, debemos de custodiarlo nosotros. El manual de servicio de los equipos siempre viene con una lista de chequeo y con un checklist o con una rutina de mantenimiento preventivo. Entonces, si nosotros vamos a implementar una metodología interna para un equipo en particular y ya definimos que nosotros efectivamente tenemos la capacidad en cuanto a recurso material y humano para encargarnos nosotros de ese mantenimiento, lo más fácil que podemos hacer y lo más recomendable además es seguir la recomendación del fabricante en cuanto a inspecciones y mantenimiento preventivo. Nosotros podemos modificar las rutinas de mantenimiento preventivo que el fabricante nos da solamente si le queremos agregar más pasos, ¿verdad? Solamente si por seguridad yo digo, bueno, yo aquí no dice que tenga que revisar esto, pero yo para tranquilidad mía se lo voy a revisar. Nunca tenemos que modificar las rutinas de mantenimiento preventivo que nos da el fabricante para quitarle cosas, porque por algo el fabricante nos está dando una rutina. Entonces, si lo queremos modificar, que sea para pasarnos de seguridad y no para quitarle seguridad al equipo o, o a la rutina que nosotros estamos realizando. ¿Qué más tiene que ser
de estos procedimientos que tenemos que establecer, tienen que ser procedimientos que sean comprensibles, que los pasos a paso, que el paso a paso sea claro, que se definan los límites de variables que tengamos que medir. Y es muy importante que en esos procedimientos que vamos a establecer o que vamos a llevar a cabo, esté establecido la frecuencia de los pasos. Porque si yo tengo un checklist, por ejemplo, para un equipo que se ve de forma trimestral, entonces en el checklist yo tengo 4 espacios, si lo quiero hacer en una sola hoja, por ejemplo, yo tengo 4 espacios para realizar el mantenimiento de cada uno de los trimestres. Pero puede ser que uno de los pasos, según el fabricante, se realice solamente 2 veces al año. Entonces yo no tengo que realizarlo en los 4 mantenimientos, sino que lo hago tal vez en el segundo y en el cuarto, o en el primero o en el tercero. Entonces es muy importante que los pasos que tienen una frecuencia diferenciada a la frecuencia propiamente del mantenimiento, que eso esté debidamente identificado en la frecuencia, porque, perdón, en la rutina, porque al momento de una auditoría, por ejemplo, si me piden, ok, quiero ver el mantenimiento de este equipo, y yo le enseño el checklist, y solamente hay un paso que solamente está ejecutado 2 veces en un checklist que es trimestral y que debería tener cuatro mantenimientos, nos van a cuestionar por qué no se ejecutó en esas 2 fechas. Entonces es muy importante tenerlo identificado. Luego de que nosotros ya tenemos establecidos los procedimientos, las rutinas de inspección y de mantenimiento preventivo, perdón, no les comenté del mantenimiento correctivo. En esto de establecer procedimientos para mantenimiento correctivo, bueno, mantenimiento correctivo por supuesto que no se planea, ¿verdad? Porque nadie planea que un equipo falle. Sin embargo, es muy importante definir procedimientos para atender los mantenimientos correctivos. Eso lo vamos a tocar más adelante. Pero al establecer procedimientos para mantenimiento correctivo es establecer procedimientos para la atención de la falla, considerando que el equipo o lo podemos ver o solamente podemos verlo en el sitio donde está, o si podemos movilizarlo de ahí. Más adelante vamos a tocar eso también. Una vez que nosotros hemos definido esos procedimientos, tenemos que determinar la frecuencia de las inspecciones o del mantenimiento preventivo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, como mínimo, la frecuencia debe ser para un equipo que se va a utilizar, que va a tener una tasa de uso según lo esperado. La determinación de la frecuencia del mantenimiento preventivo debe ser como mínimo lo que el fabricante nos recomienda. Ahora, si nosotros tenemos un equipo, como les comentaba, por ejemplo, yo tengo un equipo que lo tengo de backup, que lo tengo ahí de reserva en caso de que me suceda una emergencia, sea cual sea. Entonces, por ejemplo, yo tengo un caso real que nosotros tenemos acá. Tenemos 3 ultrasonidos para el área de rayos X. Esos 3 ultrasonidos normalmente tienen que moverse a otros servicios que requieren de estos equipos. En el momento en el que esos equipos son sustituidos por una mejora tecnológica, pero que son perfectamente funcionales y que además tienen soporte de fábrica, esos equipos no los vamos a desechar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Los movemos a los servicios a los que originalmente teníamos que estarlos moviendo para atender esas necesidades. Entonces ahora los ultrasonidos nuevos se mantienen en el servicio de rayos X, y los demás servicios que lo necesitaban con cierta frecuencia ya tienen su propio ultrasonido. Ahora, esos equipos se usan con una frecuencia mucho menor de lo que se usaban cuando estaban en rayos X, porque en rayos X se usaban toda la jornada, de sol a sol, ven pacientes todo el día. Ahora esos equipos se usan 1 o 2 veces por semana en cada uno de los servicios que en los que están ahorita instalados. Entonces, un equipo que tiene una caída tan drástica en la tasa de uso, podemos considerar distanciar un poco la frecuencia del mantenimiento preventivo de acuerdo a la recomendación de fábrica. ¿Por qué? Porque el equipo no va a tener el mismo desgaste que tenía en su uso esperado, ¿verdad? O sea, un equipo que se usa todos los días, todo el día, a usarse 1 o 2 veces por semana, tal vez en estudios que duran menos de media hora,
pues el desgaste que tiene el equipo es mucho menor. Entonces podemos considerar variar la frecuencia del mantenimiento para hacerla más extendida, pero son casos muy particulares. Una vez que ya tenemos determinada la frecuencia, podemos hacer la planificación de los mantenimientos preventivos y de los correctivos. Ahí nuevamente la planificación, en el caso de los mantenimientos correctivos, me refiero a si el equipo lo puedo ir a ver, perdón, lo puedo sacar del servicio para verlo en un taller o para verlo en un área destinada, o si obligatoriamente tengo que verlo dentro del servicio. Entonces hay que planificar, por ejemplo, si necesito hacer un mantenimiento correctivo en sala de operaciones, donde los equipos están descontaminados y es un área estéril, pues es mejor que yo, dependiendo del equipo, por supuesto, me mueva al servicio y lo atienda ahí, a no tener que sacar el equipo del servicio, por ejemplo, una mesa de cirugía, que ya de por sí es bien difícil de movilizar, y tener que sacarlo del servicio, después tener que volverlo a desinfectar para ingresarlo y demás. Entonces, hay equipos y hay tipos de fallas que las vemos directamente en sitio. Entonces, planificar eso con el servicio, por ejemplo, en el ejemplo de la mesa de cirugía, eso implicaría tener que cerrar en la agenda un quirófano una X cantidad de horas para hacer la revisión o reparación del equipo. Entonces, planificación del mantenimiento correctivo, vamos por ahí. Planificación del mantenimiento preventivo, eso va, perdón, va dirigido al uso eficiente del equipo, perdón, del tiempo. Es decir, depende de mi recurso humano, si tengo suficiente o si tengo suficiente recurso humano o si lo tengo limitado, ¿verdad? Pues necesito encontrar la mejor forma de acomodar mi equipo, de acomodar mis personas para realizar ese mantenimiento preventivo lo más rápido posible. Uno. Y dos, pues también planificar con el servicio donde voy a hacer el mantenimiento, porque volvemos a lo mismo, puede ser que sea un equipo que yo no pueda retirar del servicio por las condiciones que sea y tenga que verlo ahí mismo. Entonces eso implica una breve interrupción del servicio, entonces hay que planificar eso muy bien. Después, determinar las prioridades. Vamos de nuevo, dependiendo de mi recurso humano y de mi recurso material, yo necesito determinar las prioridades. Perdón, si yo no tengo un recurso humano y material suficiente para completar mi cronograma de mantenimiento, pongamos mensual, de forma holgada. ¿Qué me refiero holgada? Es decir, que yo puedo destinar tiempo, no digamos de sobra, pero tiempo suficiente para cumplir mi mantenimiento, y además tengo suficiente recurso humano para atender las llamadas del día a día, para atender mantenimientos correctivos que salgan. Si yo tengo suficiente personal para eso, genial. Pero la realidad es que casi nunca se tiene el suficiente personal para eso. Entonces, necesitamos determinar prioridades de los equipos que voy a ver primero. Todos los equipos los tengo que ver porque eso es una realidad. Cada equipo necesita mantenimiento. Pero necesito definir mis prioridades en caso de que yo tenga un atraso en la ejecución del mantenimiento preventivo, porque atrasos vamos a tener. En el mundo ideal vamos a sacar el cronograma en las fechas establecidas, pero o sea, la realidad es que muchas veces nos vamos a atrasar. Entonces necesitamos determinar las prioridades. ¿Qué es esto? Bueno, pues según puede hacerse según el riesgo del equipo. Es decir, equipos que corren el riesgo de fallar si no reciben el mantenimiento, o equipos que tienen una alta probabilidad de causar un daño al usuario y al paciente si fallan. Entonces, determinar esas prioridades según mi recurso, según el recurso que yo tenga, tanto humano como material, es muy importante, porque, por ejemplo, yo no voy a comparar la probabilidad de falla de un generador de vapor para un autoclave si no recibe mantenimiento, que la probabilidad de falla de un negatoscopio si no recibe mantenimiento, ¿verdad? Entonces son dos riesgos diferentes, ¿verdad? Entonces necesitamos determinar las prioridades, además de que
también podemos determinar prioridades por el tiempo que nos va a tardar realizar un mantenimiento. Puede ser que tengamos un mantenimiento que sea sumamente importante, sumamente crítico de realizar, pero que sea muy rápido. Y tenemos un mantenimiento que realmente no es complejo en el hecho de llevarlo a cabo, pero es lento y laborioso. Entonces, esas prioridades tenemos que determinarlas y gestionarlas de acuerdo a nuestra capacidad. Ahora, todo esto que nosotros estamos aquí, todos estos componentes que estamos viendo aquí, ¿verdad? Los procedimientos, la frecuencia, la planificación, las prioridades y todo eso, debemos de tenerlo, o sea, toda la información que esto nos va a generar, debemos de consolidarlo de alguna forma, a través de las órdenes de servicio, a través de los reportes de usuario y demás, todo eso necesitamos consolidarlo de alguna forma. De ahí que sea tan importante considerar el uso de un sistema de computarizado de gestión. Okay. Una vez que ya tenemos establecido eso, podemos proceder con la ejecución. Cuando ya yo tengo definidas mis procedimientos, ya tengo definida mi frecuencia, ya tengo determinados mis riesgos. Entonces ya puedo proceder con la ejecución. ¿De qué? De inspecciones, que las inspecciones vienen a ser diferentes a un mantenimiento preventivo. ¿Qué es lo que nos dan las inspecciones? Bueno, las inspecciones que muchas veces también vienen en los manuales de servicio de los equipos. Las inspecciones simplemente lo que garantizan es que el equipo está funcionando en el momento en el que lo revisamos, que por lo general la idea de las inspecciones es hacerlas antes de que comience la jornada laboral. Entonces las inspecciones lo único que aseguran es que el equipo esté funcionando en condiciones adecuadas. ¿Por qué? Porque tenemos una inspección funcional y una inspección de seguridad. Es decir, que si yo tengo un monitor de signos vitales, yo hago una inspección funcional, es decir, lo enciendo, veo que la batería está cargada, veo que está cargando y veo que tiene sus accesorios completos. Esa es una inspección funcional. Pero además yo reviso el cable de alimentación del equipo. Me fijo que el cable no esté despegado en la base del conector que va al equipo ni en la base del enchufe que va al toma corriente. Eso es una inspección de seguridad, entre otras cosas. Entonces, básicamente es asegurarnos de que el equipo está funcionando de manera correcta antes de iniciar la jornada. Luego podemos ejecutar los mantenimientos preventivos con toda la planificación que ya hemos venido hablando, ¿verdad? De acuerdo a mi recurso, de acuerdo a mi tiempo y de acuerdo a lo que el servicio donde vamos a ir a realizar el mantenimiento preventivo nos permita. Y por supuesto, ejecutar los mantenimientos correctivos, que también van a depender de todos los factores que ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? La cantidad de personal que yo tenga y la disponibilidad que yo tenga de realizar la revisión, ya sea sacar el equipo del servicio o desplazarme hasta allá. Entonces, una vez que tenemos todo esto definido, ¿verdad? Que es la parte de la gestión operativa, podemos pasar a otro de los aspectos de la gestión del mantenimiento, que es el manejo del personal. Entonces, vamos a ver, aspectos relevantes del manejo de personal. Primero, idealmente, todo el personal que sea parte del mantenimiento, perdón, del departamento de guía médica o de equipo médico, debe estar en capacidad de resolver las situaciones que se presenten en la organización o en la institución. Sobre todo si estamos hablando de personal reducido. Cada uno de los integrantes debe tener la capacidad de atender mantenimientos colectivos, llamadas de usuario y realizar mantenimientos preventivos. Ahora, eso no significa que yo no pueda asignar personal específico a tareas específicas, porque a pesar de que todos estamos en
en el deber de poder atender cualquier situación que se presente, yo necesito, en la medida de lo posible, entregarle a cada persona o a cada miembro del personal tareas que estén acorde a su capacidad. ¿Por qué? Porque si no estoy en una situación de emergencia o si no estoy en una situación apremiante, yo puedo tener una persona que sea muy buena haciendo el mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales, pero que no es muy buena haciendo el mantenimiento de camillas o sillas de ruedas. Y tengo una persona que, por el contrario, es muy buena haciendo el mantenimiento de sillas de ruedas y camillas, pero no tanto con los monitores de signos vitales. Entonces, pues yo le doy a cada una de esas personas las tareas que mejor desempeñan. Ahora, que la persona que se desempeña mejor en silla de ruedas y camillas tiene que saber cómo hacer el mantenimiento de los monitores y viceversa. Sí, tiene que saber. Pero si no estoy en una situación apremiante, yo prefiero esperar a que cada uno de ellos esté disponible para realizar la tarea que mejor se le da y no mover recursos innecesariamente, porque puede ser que el tiempo que la persona hábil en sillas de ruedas, el tiempo que esa persona va a tardar en completar el mantenimiento de los monitores de signos vitales, puede ser que ese tiempo sea mayor que el tiempo que yo tengo que esperar a que la persona hábil en monitores de signos vitales esté desocupada para ver el equipo. Entonces, esas son cosas que nosotros necesitamos considerar, ¿verdad? Es importante también controlar la productividad del personal. Tal vez la palabra controlar suena un poco feo, ¿verdad? Tal vez ahí podemos haber utilizado medir, por ejemplo, la productividad. ¿Cómo hacemos eso? Con elementos que vamos a ver más adelante, pero que básicamente son métricos de desempeño, ¿verdad? Para ver de qué manera se está comportando el plan de mantenimiento. Controlar la productividad también significa controlar la productividad del personal externo, ¿verdad? Porque es importante tener, o sea, estar claro en las tareas que el personal externo está realizando y que las está realizando de manera correcta. Entonces, esa productividad también es importante tenerla, tenerla presente. La capacitación del personal es un aspecto sumamente importante. La capacitación del personal, o sea, personal capacitado es un beneficio en todos los aspectos. Tener personal capacitado me acorta a mí los tiempos de mantenimiento preventivo, me acorta los tiempos de mantenimiento correctivo, acorta el tiempo que el equipo está fuera de servicio, acorta las interrupciones a los departamentos. Esta capacitación no necesariamente tiene que ser que el personal venga con este conocimiento o que ya venga capacitado. Nosotros podemos capacitarlos a nivel interno de diferentes formas, ¿verdad? Ya sea porque promovamos el estudio individual de la persona, ¿verdad? Que la persona sea autodidacta y se aprenda, se eduque en ciertos aspectos o en ciertas áreas que tal vez sean débiles para esa persona. Podemos darle capacitación a cargo de personal con más experiencia. Ahí, ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces, tal vez en el área del departamento de equipo médico sea un poco más controlado, pero por ejemplo, cuando se da capacitación al personal, al usuario de un equipo, y renuncia o se van ciertas personas de ese departamento, vienen personas nuevas, entonces se le pide a la persona que tiene más experiencia utilizando el equipo que le enseña a los nuevos. Pero ahí siempre hay una pérdida de conocimientos de la persona usuaria hacia los nuevos, ¿verdad? Por olvido, por mañas que se van adquiriendo y por otras razones, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a utilizar personal que tiene más experiencia para capacitar a personal nuevo.
También podemos utilizar instructores externos, o sea, podemos solicitarle a los proveedores que vengan a capacitar personal nuestro, ¿verdad? Dentro del Departamento de Ingeniería Biomédica. Tengo una persona nueva, necesito que lo vengas a dar una capacitación sobre el uso del equipo, su principio de funcionamiento, fallas recurrentes, cómo resolverlas y demás. O bien programas de capacitación a terceros que se pueden dar a través de becas en organización, que se pueden dar a través de, de capacitaciones presupuestadas previamente para el personal, ¿verdad? Todas esas opciones es muy importante considerarlas y tenerlas presentes para tener un personal debidamente capacitado. El otro aspecto de la gestión del mantenimiento de los equipos es la gestión financiera. La gestión financiera básicamente habla o trata de dos conceptos: el control de costos y la gestión de presupuesto. Entonces, el control de costos, ¿qué es? Básicamente lo que a mí me cuesta realizar el plan de mantenimiento, ya sea interno o externo. ¿Cuáles costos tengo yo a nivel interno? Insumos como materiales de limpieza, materiales para el mantenimiento propiamente como lubricantes, grasas, bombillos, o sea, focos para la iluminación y demás, repuestos que yo necesite utilizar, accesorios que yo tenga que cambiar. Todo eso son costos que yo tengo asociados al mantenimiento. La gestión de presupuesto va a ir relacionado con este control de costos. ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo a armar un historial de lo que yo estoy gastando a nivel interno para realizar estos mantenimientos. Entonces, eso me sirve como una proyección para mi presupuesto. De igual manera, si estamos hablando de mantenimientos externos, ya sea por contrato o por órdenes de compra, yo tengo el conocimiento de cuánto me cuesta darle mantenimiento con un tercero a este equipo. Eso nos ayuda, bueno, eso no solamente nos ayuda para gestionar el presupuesto, sino que también nos va a ayudar a ir midiendo cuánto estamos gastando en el mantenimiento de un equipo en comparación con su costo de adquisición, que generalmente el costo de mantenimiento va a irse elevando con el tiempo, en comparación con lo que nos costó el equipo en un inicio y en comparación con lo que nos costaría renovar la tecnología. Entonces, de ahí que sea tan importante que en el inventario tengamos a mano los costos de adquisición y la fecha de adquisición de un equipo. Entonces, ¿cómo tener estos dos conceptos de control de costos y gestión de presupuesto? ¿Cómo los relacionamos? ¿Cómo los integramos? Documentando el tiempo y los gastos asociados con mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues en cada una de las órdenes de servicio, ya sea que las tengamos en físico, ya sea que las tengamos en digital de manera interna, u órdenes de servicio que entreguen los proveedores, ahí debe estar descrito todo lo que se necesita para realizar el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Entonces, documentar eso es de suma importancia para tenerlo a mano y poder definir el control de costos y las gestiones de presupuesto. Y luego tenemos dos aspectos que los vamos a englobar en un solo título, por decirlo de alguna manera, lo que es el seguimiento del desempeño y la mejora del desempeño. ¿A qué nos referimos con esto? A esta famosa frase que me imagino que algunos de ustedes la han escuchado, ¿verdad? Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se puede mejorar siempre se degrada. Entonces, eso es totalmente cierto, ¿verdad? Yo creo que esa frase no necesita mayor explicación, se explica en sí misma. Yo ya tengo definido cuál es mi proyecto, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es mi proyecto? Tecnología médica segura para el paciente y para el usuario. ¿Okay? Eso lo tengo definido.
tengo definido cómo voy a alcanzar ese objetivo. ¿Cómo lo voy a alcanzar? Con los planes y los programas de mantenimiento que he venido implementando. Ahora necesito medirlo. ¿Cómo lo voy a medir? Lo voy a medir dándole seguimiento al trabajo que estoy haciendo. ¿Cómo lo hago? Con métricos o con indicadores, como ustedes lo quieran llamar. ¿Cuáles son estos métricos básicos que nosotros debemos de llevar para darle seguimiento o para evaluar la gestión que estamos realizando? Cumplimiento de mantenimientos preventivos internos y cumplimiento de mantenimientos preventivos externos. Esos son los métricos más básicos que nosotros debemos de medir. A pesar de que sean los métricos más básicos, ¿qué información nos va a dar estos métricos? Bueno, si yo tengo un bajo porcentaje de cumplimiento en mantenimiento preventivo interno, yo necesito investigar por qué. Y ahí me puedo dar cuenta que es porque el recurso humano no me alcanza, o porque mi recurso humano no está lo suficientemente capacitado, porque el recurso material no me es suficiente para cumplir el mantenimiento preventivo interno, o incluso porque no estoy, se me fue la palabra, porque no estoy calculando bien mi stock de repuestos y accesorios necesarios para dar mantenimiento preventivo. En el caso del cumplimiento del mantenimiento preventivo externo, ¿por qué puede ser que no lo esté cumpliendo? ¿Por qué puedo tener una baja en el porcentaje de cumplimiento? Si tengo órdenes de compra, las órdenes de compra llevan un proceso de aprobación dentro de la organización. Puede ser que yo no esté estimando correctamente el tiempo que tarda una orden de compra en ser aprobada y enviada al proveedor. O por el contrario, puede ser que sea un contrato y que el proveedor no está cumpliendo con las cláusulas del contrato. Entonces, a pesar de que sean métricos básicos me refiero a que es lo mínimo que debemos medir, pero nos da información muy importante. ¿Cuáles son otros métricos adicionales que nosotros podemos llevar? El tiempo promedio que tardamos en realizar una reparación, el porcentaje de fallas recurrentes y las solicitudes de usuarios. Hay muchos métricos más que nosotros podemos llevar, por eso son unos métricos adicionales importantes. El tiempo promedio en reparación nos va a dar básicamente la misma información. El personal me es suficiente o no, está capacitado o no, o estoy calculando mal tiempos y cantidades en mis inventarios y en mis solicitudes. El porcentaje de falla recurrente nos puede dar información acerca de equipo que ya está llegando al final de su vida útil. Y las solicitudes de usuario nos va a dar una información muy importante, que es cada cuánto necesito realizar yo refrescamientos al personal usuario de los equipos. Muchas de las solicitudes que se hacen al departamento de equipo médico son por usuarios que no saben utilizar el equipo correctamente o porque simplemente tienen pereza de revisar qué es lo que está pasando con el equipo. Porque muchas veces a nosotros, por ejemplo, nos han llamado nos hacen una solicitud, el equipo no sirve, no enciende, necesitamos que lo vengan a ver, y cuando llegamos a revisar el equipo estaba desconectado o mal conectado. Entonces, el métrico de solicitudes de usuario nos permite a nosotros medir lo que la necesidad de capacitación y la necesidad de llamar la atención de los usuarios para que, como decimos popularmente, se pongan las pilas, ¿verdad? Entonces, esos son algunos métricos que son importantes de llevar para el seguimiento del desempeño. Ahora, no solamente tenemos que llevar los métricos, porque pues llevarlos solo por llevarlos sin hacer nada al respecto con la información que nos están brindando no tiene ningún sentido. Entonces, después de que nosotros tenemos los resultados y no son los resultados esperados, tenemos que tomar acciones para mejorar. ¿Cuáles son las acciones? Pues revisar detalladamente cada uno de los procesos del métrico que no está dentro de lo esperado. Revisar tal vez estamos
ejecutando mal alguno de los procesos, ya sea de la planificación, ya sea de la ejecución, y no nos está dando los resultados esperados. Entonces debemos de revisar cada uno de los procesos. Podemos investigar e implementar prácticas reconocidas, ¿verdad? Puede ser que estemos implementando tal vez algunos procesos de una forma más engorrosa o más complicada de lo que debería, y nosotros encontramos procesos más ágiles, más cortos, más eficientes, que nos permiten tener mejores resultados. Y también, por supuesto, la experiencia adquirida es muy importante para mejorar. Puede ser que el proceso que nosotros pensamos que nosotros nos imaginamos, nosotros pensamos como el ideal, como el más eficiente en nuestra mente, al momento de ponerlo en práctica nos topamos con ciertas trabas y, ok, yo tenía que hacer este paso, pero no puedo hacerlo si no hago esto primero, y ese tipo de cosas. Esas experiencias adquiridas nos permiten mejorar el desempeño del plan de mantenimiento y de la gestión. También consultar con expertos en el campo. Si yo tengo conocidos, o tal vez no tan conocidos, pero tengo la posibilidad de contactarme con personas que tienen más tiempo realizando este tipo de gestión, realizando este tipo de implementación, entonces es sumamente valioso la posibilidad de contactar o de entrar en contacto con personas que tienen más experiencia en estos campos. Y una vez que tenemos la mejora, entonces nos devolvemos y empezamos a dar seguimiento nuevamente a las mejoras que ya hemos implementado. Y le seguimos dando seguimiento y seguimos implementando mejoras, porque siempre hay formas de mejorar lo que ya estamos realizando. Por último, prácticas asociadas a la gestión del mantenimiento, ¿verdad? No solamente necesitamos tener implementado un plan de gestión para el mantenimiento como tal, ¿verdad? No solamente es hacer mantenimientos preventivos, hacer mantenimientos correctivos, no solamente es hacer inspecciones, no solamente es planificar cómo ejecutar todo esto. Hay prácticas asociadas que nos dan un valor agregado para la gestión del mantenimiento. Algunas de ellas son la vigilancia postventa, la tecnovigilancia y la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué es la vigilancia postventa? La vigilancia postventa son actividades de los fabricantes, es decir, son actividades que los fabricantes implementan para recolectar la experiencia de los usuarios en la tecnología que ellos están brindando, ya sea a través de entrenamientos, a través de prácticas de servicio técnico. Entonces, estas actividades le generan una retroalimentación al fabricante sobre mejoras, sobre posibles mejoras a la tecnología. ¿Qué es la tecnovigilancia? La tecnovigilancia es actividad de los usuarios. Es decir, identificar cuando un equipo causa un incidente o un evento adverso, los usuarios notifican ese suceso. Por ejemplo, en nuestro caso, lo notificaríamos al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud eleva esa notificación. Entonces, eso es la tecnovigilancia. Ahora, eso alimenta a su vez la vigilancia postventa, que es la actividad del fabricante. Eso va a ser una retroalimentación para el fabricante. Uno de los elementos más útiles para estar al tanto de la vigilancia postventa y de la tecnovigilancia son los recalls de la FDA. Los recalls de la FDA nos brindan un registro de las mejoras o de las correcciones que los fabricantes deben hacer a su tecnología. Eso es todo un tema aparte, pero básicamente los recalls lo que nos dicen es, ok, el fabricante dice ante la FDA, tengo este equipo con este lote, con esta serie o con este modelo que necesita llevársele a cabo esta corrección.
tiene este nivel de riesgo, necesito retirarlos del mercado o necesito que se notifique al usuario para que lo use de forma cautelar. Entonces, básicamente, eso es el ciclo de postventa y tecnovigilancia. Eso es muy importante para mantener, para considerar dentro de la gestión de mantenimiento, y es muy importante también llevar un métrico al respecto. Y luego tenemos lo que es la gestión de riesgo, que es básicamente detectar posibles fuentes de riesgo y acciones para disminuir el riesgo. O sea, cada equipo puede fallar de diferentes formas. Entonces necesito identificar las fuentes de cada una de esas fallas, porque cada una de esas fallas puede producir un efecto diferente o puede producir un incidente diferente tanto para el paciente como para el usuario. Entonces es muy importante detectar las fuentes, cada una de las fuentes de riesgo o de fallas del equipo, y luego implementar, o sea, identificar, implementar las acciones para disminuir cada uno de esos riesgos o cada una de esas fuentes de riesgo. Estas son prácticas sumamente importantes que ya en sí mismas dan para un webinar de ellos solos, pero es muy importante aplicarlas e integrarlas a la gestión del mantenimiento preventivo. Eso sería lo que tenía, perdón, esta tarde para compartirles. Ahí me emocioné un poco y no, no volví a abrir el espacio de preguntas o de comentarios, pero lo vuelvo a abrir para poder interactuar. Bueno, doña Joana, ahora sí, tengo una consulta por acá. Tengo consulta de don Moisés Arce Mata, quien indica, buenas tardes, me gustaría escuchar su opinión con respecto al aseguramiento metrológico de los equipos médicos en su experiencia. ¿Ha utilizado los certificados de calibración como una fuente de entrada para la gestión del mantenimiento? Claro, sí, sí, por supuesto que sí. Los certificados de calibración son un componente de la gestión de mantenimiento, porque una cosa es darle mantenimiento a un equipo que requiere de una calibración y otra cosa es la calibración como tal, ¿verdad? Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque si hablamos desde el punto de vista de, por ejemplo, de balanzas, esfigmomanómetros o centrífugas, por ejemplo, que es equipo de laboratorio, nosotros tenemos un proveedor o deberíamos de tener, o sea, lo tenemos, pero hablando de forma global, cada una de las instituciones debería de tener un proveedor que realice la calibración de los equipos de acuerdo a los estándares de fábrica. Pero necesitamos un proveedor diferente que certifique esa calibración, porque quien calibra no puede certificar. Entonces, las calibraciones periódicas, por ejemplo anuales, en el caso de balanzas o esfigmomanómetros o centrífugas, son un componente sumamente importante en el mantenimiento preventivo de los equipos. Entonces, claro que sí, lo hemos utilizado. También en el caso, por ejemplo, de que haya un equipo, vamos a hacer la calibración y el equipo no calibró, ¿verdad? Por ejemplo, nos pasa mucho con esfigmomanómetros, es un equipo ya muy viejo, no está llegando a la calibración, este equipo ya debe ser dado de baja y necesitamos considerar su reemplazo. Entonces ahí entra el resultado de la calibración y de la metrología para iniciar el proceso de gestión del reemplazo del equipo. Bueno, doña Johanna, tengo una mano levantada de doña Victoria Fernández Zumbado, entonces adelante, puede realizar su consulta. Gracias, buenas noches a todos. Más que todo de comentario,
Todo muy claro de mi parte y agradecer a Joanán por el tiempo y el esfuerzo en la preparación de este material para la charla. Muchas gracias. Más bien, muchísimas gracias por el comentario. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. Johanna, pero aquí tengo otro comentario del don Luis Enrique. Felicito a los organizadores y al expositor. Eh, bueno, si alguien tiene alguna otra consulta, este es el espacio para que puedan realizarla. Y también indicarles que por acá por el chat les voy a compartir una encuesta del webinar para que puedan aprovechar y puedan ayudarme a contestarla, mientras que vemos si hay alguna otra consulta. Bueno, veo que dice R. García igualmente tiene una consulta. ¿Cuándo vence la vida útil del equipo? ¿Se deben desechar por seguridad o se pueden refaccionar para extender la misma o no se recomienda? Bueno, eso es una pregunta muy válida. Eh, por seguridad, el escenario ideal sería que en el momento en el que un equipo llega al final de su vida útil, sea desechado. ¿Por qué? Porque el final de la vida útil del equipo significa que ya no tiene este soporte por parte del fabricante. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta varios conceptos. Tenemos el concepto de nota de fin de vida útil o de fin de producción que fábrica nos notifica, que la vida útil de los equipos está alrededor de los 10 años, ¿verdad? Después de ese periodo, fábrica dice, entramos en el periodo de servicio limitado o de soporte limitado, que ya es el momento en el que fábrica no solamente sacó el equipo de producción, sino que además ya no está fabricando partes. Entonces ya las existencias de repuestos que tenemos en el equipo, para el equipo, perdón, ya empiezan a ser limitadas. En el momento en el que estamos en ese punto, ¿verdad? Ahí podemos seguir usando el equipo, ahí podemos seguir sacándole el jugo, como dicen, pero ya es el momento, ese sería más bien el momento ya tardío para comenzar a pensar en el proceso de sustitución del equipo. Sin embargo, pues podemos seguirlo usando porque a pesar de que estamos en, en, en un periodo de soporte limitado, seguimos teniendo soporte. En el momento en el que ya fábrica notifica que ya es el fin del soporte por completo, ya ahí no es recomendable seguir utilizando el equipo, sobre todo si estamos hablando de equipo de mediana o alta complejidad, porque, ok, yo puedo tener un horno o una incubadora en el laboratorio que tenga 20 y pico de años y puede seguir funcionando a pesar de que ya sea un modelo descontinuado, ¿verdad? Pero en la práctica recomendable es que en el momento en el que el equipo cumplió su vida útil, comencemos el proceso para reemplazarlo. ¿Por qué? Porque el proceso para reemplazarlo no es expedito, ¿verdad? Ahí van y vienen aprobaciones y consultas y presupuestos van, presupuestos vienen. Puede ser que nos lo quiten del presupuesto anual y tengamos que ponerlo en el siguiente y demás, y ahí se nos puede ir mucho tiempo. Entonces, realmente lo mejor es, en el momento en el que tenemos el fin de vida útil del equipo, comenzar el proceso de reemplazo. Dependiendo del equipo, para responder la pregunta, dependiendo del equipo, o sea, equipos muy básicos, podemos seguirlos usando si ya tienen el final de la vida útil, pero no es lo recomendable. Bueno, yo no tengo ninguna otra consulta. Si alguien requiere hacer alguna consulta, algún comentario, puede levantar la mano y adelante, puede realizar la consulta. Por medio del chat puse lo que es la encuesta. Si gusta, me pueden ayudar. Más bien, muchísimas gracias. Tenemos unos minutos para ver si hay alguna otra consulta.
Bueno, Johanna, ya no tengo más consultas, veo que no hay ninguna mano levantada. Bueno, quería agradecerle por todo su tiempo de parte del CIEMI y a todos los participantes del webinar por igualmente la asistencia, ¿verdad? Más bien que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias, Brian, por el espacio y muchas gracias a todas las personas que participaron. Estamos para servirles. Buenas noches. A usted, buenas noches, hasta luego.